Muy buenas noches a todos y bienvenidos un miércoles más a este espacio político de Viva Móvil TV como es La Tribuna. Comenzamos ronda de participación con los grupos municipales que tienen representación en el ayuntamiento y por lo tanto le toca el turno en este miércoles a Andalucía por sí, con un grupo con el que tenemos mucho de lo que hablar tras lo sucedido en las últimas semanas. Ya se encuentran con nosotros esta noche Christopher Rivas, portavoz del grupo. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Y Luisa Campos, futura inminente concejal del grupo. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ya saben ustedes, lo conocíamos hace unas semanas, Lola Aquino, portavoz de Andalucía por sí durante los últimos años, candidata del grupo durante los últimos 12 años en la oposición. Llega al gobierno, consigue meterse en el gobierno, realizar un pacto, 6 meses después dimite por cuestiones personales, según declaraba en una rueda de prensa, y por lo tanto nueva reestructuración del grupo municipal. Vamos a ir abarcando este tema, pero Christopher, nuevo portavoz, asumes la portavocía del grupo, del partido, de Andalucía por sí. En el momento que Lola toma la decisión y os lo comunica, ¿cómo lo veis? ¿Cuáles son las primeras sensaciones? Pues mira, las primeras sensaciones dicen mucho de cómo es Lola y de la calidad humana y del compromiso y la responsabilidad que ella asume siempre en todo lo que hace, ¿no? Ella toma esta decisión por cuestiones personales y por una cuestión de salud. Ella lo necesita y así estábamos, en el momento en que nos lo hizo saber, evidentemente la respaldamos en su decisión, no solamente yo, sino el resto de compañeros del grupo y el resto de compañeros del partido, no solamente de la coordinadora local, sino también de la propia coordinadora nacional de Andalucía por sí, cuando se lo trasladó a nuestro coordinador nacional, a Modesto González, y evidentemente solo salen palabras de agradecimiento y de respeto y de apoyo hacia una persona que ha representado el andalucismo y es una de las figuras más relevantes del andalucismo en los últimos 20 años en Alcalá, una persona que ha demostrado su compromiso político, su capacidad de estar del lado de las soluciones de los problemas, siempre con una ideología perfectamente definida, con un compromiso y con un trato humano con la ciudadanía, que creo que es lo que precisamente ha hecho que Lola lleve muchos años siendo la política mejor valorada de la ciudad. Por algo será, y evidentemente la decisión que ha tomado de dimitir, cuando bueno, podía quizás haber tomado otras decisiones, pero su firme compromiso con el trabajo bien hecho y con la palabra dada a la gente hace que ella prefiera dar un paso atrás y dimitir si no puede entregar el 100% de su compromiso que tomar otras opciones, ¿no? Con lo cual eso dice mucho de su calidad humana y de su compromiso con la ciudadanía. Han sido 12 años en la oposición, en las últimas elecciones, los datos eran los que eran, se llega a un pacto de gobierno, a un acuerdo de gobierno, Andalucía por sí se mete en el gobierno, Lola consigue estar en una posición que ha perseguido durante los últimos 12 años para poder cambiar y hacer bueno, pues, su proyecto de ciudad, y 6 meses después tiene que dimitir. Es una pena. Es una pena, evidentemente es una pena, y a la primera a la que le da pena es a ella. A nadie le va a dar más pena tener que irse cuando tiene en su mano la posibilidad de tomar medidas que ella ha venido defendiendo en la oposición que a ella misma. Conociendo, además, cualquier persona que la conoce personalmente sabe de su compromiso y sabe de su capacidad de trabajo y de comprometerse hasta las últimas consecuencias con las ideas, ¿no? Y en este sentido, evidentemente, eso ha hecho todavía más difícil para ella tomar una decisión que necesitaba tomar. También ella lo explicó en esa comparecencia pública a la que tú hacías referencia, Ana. Ella lo dijo: no me voy a curar. Ella necesitaba bueno, retirarse durante un tiempo de la vida pública. Así lo ha hecho. Nosotros seguimos en
constante comunicación con ella, como no puede ser de otra forma, y eso no significa que ella no vaya a seguir estando activa en la vida política de Alcalá y en el andalucismo político, donde, por supuesto, nos ha dado todo su apoyo, tanto a Luisa como a mí y al resto de compañeros del partido. Luisa, en una rueda de prensa, ya lo comentaba Christopher, Lola hacía una comparecencia para explicar que se iba y por los motivos que lo hacía, arropada por el partido. ¿Fue difícil despedirla? Hombre, fue muy difícil. Han sido muchos años. Yo, de hecho, además, en el último mandato, yo estuve trabajando con ella porque estaba en el grupo municipal y ha sido, pues, evidentemente, mi maestra, además. Yo he ido con ella, pues, todas las cosas que se han hecho en el grupo. Han sido muchos años y anteriormente, en Andalucía por sí, desde su fundación, estamos juntos trabajando, entonces pues ha sido una cuestión complicada, la verdad que es complicada, pero bueno, lo importante es su salud y hacer lo mejor para ella, y lo mejor para ella ahora mismo es lo que ha hecho, dar este paso atrás y curarse, y cuando se cure y esté bien, pues volverá seguramente, contaremos con ella seguro. Que nos queda todavía mucho Lola Aquino, ¿no? Hombre, por Sin supuesto. duda, sin duda. Porque además una persona, en estos días, ahora nos lo preguntas tú, ¿no? Pero en estos días en la calle, en las Navidades, toda la gente, oye, Lola, ¿cómo está? Infinidad de mensajes, oye, hacerle llegar a Lola, por favor, que ánimo, que ella puede con esto, que la verdad es que un nivel de cariño y de agradecimiento hacia Lola, incluso algunas publicaciones que hemos visto que te emocionan, ¿no? Porque te hace darte cuenta que evidentemente las personas que la queremos y que la conocemos y que la hemos tratado en tanto tiempo, sabemos de su calidad como persona y también como figura pública, pero aquellos que no la conocen personalmente, que sepan valorar precisamente esas mismas cuestiones, eso te da buena idea de que Lola durante sus años de cargo público ha sabido transmitirle a la ciudadanía ese compromiso férreo con la honestidad, con el trabajo bien hecho y con las ideas que desde el andalucismo hemos venido defendiendo en estos años. Pues desde aquí nuestro más cariñoso abrazo a Lola Aquino, que esperamos que se recupere lo antes posible y vuelva a estar activa en la vida política de Alcalá de Guadaira. Pero esta ida o salida de Lola Aquino ha supuesto un cambio, una nueva reestructuración en el partido. Christopher Rivas asume la responsabilidad de la portavocía y Luisa Campos, tercera en la lista, si no me equivoco, sí, en las pasadas elecciones municipales, en la lista electoral, pasas a ser concejal del grupo. La próxima semana, en el pleno ordinario, será el nombramiento, ¿no? Exacto. Yo asumiré la delegación de Medio Ambiente, las mismas delegaciones que tenía Lola. Lola era la portavoz y ahora el portavoz va a ser Christopher. Yo seré portavoz adjunta del grupo municipal y asumiré la quinta tenencia de alcaldesa. Christopher será tercer teniente de alcaldesa, yo seré quinta teniente de alcaldesa. Y después, dentro de Andalucía por sí, de lo que es el partido, la coordinadora, pues vamos a empezar la renovación de la coordinadora de los cargos. Muy bien. ¿Cómo afrontas esta nueva etapa? Porque ya has comentado que has trabajado con Lola en la anterior legislatura dentro del grupo municipal, pero no como concejal. Claro. ¿Cómo se afronta esta nueva responsabilidad? Hombre, con mucha responsabilidad, mucha responsabilidad, mucha ilusión, muchas ganas y bueno, yo espero que sea todo, bueno, fácil. Yo no creo que... Lola me ha dejado un trabajo ya muy bien estructurado y hay un presupuesto ya que está aprobado, hay una planificación de temas que íbamos a abordar que ya está hecha. Entonces, bueno, es una continuación del trabajo de Lola. Y siempre tengo a Lola a la mano para poderla consultar. Para alguna consulta, exacto. ¿no? Pero yo creo que, bueno, es una etapa ahora nueva que yo asumo con mucha ilusión.
Christopher, el grupo, bueno, se ha quedado algo huérfano, pero va a seguir adelante. Es una cuestión, evidentemente hay una orfandad emocional, ¿no?, después de Lola, pero como dice Luisa, es una cuestión más quizá de cara a la ciudadanía que una cuestión real, porque seguimos contando con Lola para todo lo que necesitemos. Y en este caso, bueno, lo importante es el proyecto, quiero decir, al final el proyecto que ha representado Lola no es el proyecto de Lola, es el proyecto andalucista para Alcalá de Guadaira, que en este caso ha venido representando a Andalucía por sí y ahora también en el gobierno de la ciudad. Por lo tanto, como dice Luisa, la planificación está ahí, los compromisos políticos que asumimos en nuestro programa electoral en las últimas elecciones del año pasado está ahí, y ese acuerdo de gobierno que incluye un montón de medidas y los compromisos con los que bueno, hemos acordado trabajar en común en el gobierno de la ciudad, pues siguen ahí y hay que cumplirlos. Por lo tanto, la hoja de ruta está plenamente marcada, y en el caso de mi compañera Luisa, que además me hace especial ilusión que se incorpore, porque es una persona que siempre ha estado quizás en un segundo plano, pero es una persona muy trabajadora, muy comprometida, muy rigurosa y muy seria en sus planteamientos y en su trabajo, y va a hacer un trabajo estupendo. En unos meses vamos a poder comprobarlo. Y desde luego el planteamiento en el caso de la Delegación de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad está perfectamente planificado y enmarcado, con lo cual se trata de trabajar, y tanto es así que en la dotación del presupuesto hay un presupuesto donde me atrevería a decir que no lo ha habido en ninguna delegación de medio ambiente de la democracia, probablemente, ¿no? Por lo tanto, hay recursos para empezar a ejecutar esas medidas y esos planteamientos políticos y técnicos que están recogidos en el programa electoral, en el acuerdo de gobierno, y también en la planificación de la propia delegación, donde también contamos con técnicos y con personal municipal para ayudar a ejecutar esas partidas presupuestarias. Entiendo que la gestión o la responsabilidad del área de identidad la asumes tú, ¿no? Efectivamente, yo seguiré coordinando el área de identidad que hasta ahora desarrollaba Lola, así como el resto de delegaciones que yo vengo ostentando desde la constitución de la creación del inicio de mandato. ¿No? Sí, son una o dos, nada más, son muy pocas. No, la verdad es que muchas veces lo pienso, ¿no? Son varias, y además es que son bonitas y son importantes, y a cada reunión que tengo siempre me apena no poder todavía dedicar aún más tiempo, y eso que dedico prácticamente todo mi día a día a esto, de lunes a domingo. Pero son cosas importantes para la ciudad y cosas en las que hay que mejorar en muchas cuestiones, pero también creo de la mano de la ciudadanía hay muchos colectivos, hay muchas entidades y muchos ciudadanos con los que me estoy reuniendo y tienen ideas muy bonitas para la ciudad, para mejorar en cultura, en patrimonio, en turismo, y poco a poco las vamos a ir desarrollando. O sea, en ese sentido, contento, pese al estrés y a la carga de trabajo, en ese sentido muy contento. Bueno, pues uno de los últimos proyectos inaugurados, importantes y que era muy esperado en la ciudad ha sido el Molino de la Mina. Desde la Delegación de Turismo ya informaban la semana pasada del éxito que ha tenido en las visitas durante las jornadas abiertas, durante este periodo de Navidad, de vacaciones navideñas, y ahora comienza un nuevo régimen de visitas a través de grupos guiados, con guía turística, y hay que hacer reserva, ¿verdad? Efectivamente, desde la semana pasada se pueden hacer visitas individuales a través de reserva en la web del Ayuntamiento, entradas.alcaladeguadaira.es, y también se puede visitar de forma grupal, en grupos, en entidades, para asociaciones, para colegios, por ejemplo, que hay que hacer las reservas a través de los teléfonos de la Harinera del Guadaira, de la Oficina de Turismo. En principio, tanto para el mes de enero como para el mes de febrero vamos a seguir este procedimiento, porque queremos ir viendo también cómo se va a ir ajustando también la oferta a la demanda, ¿no? En este momento sé que prácticamente ya se han agotado las reservas individuales para este periodo primero que hemos abierto, y sí que quedan bastantes huecos para grupos. Con lo cual vamos a ir trabajando y vamos a ir viendo cómo va rodando el molino, cuál es la demanda y cómo es el mejor sistema de funcionamiento, porque el molino tiene unas características singulares, es un espacio muy reducido, no el hall, digamos, donde está el centro de interpretación, sino la parte baja donde está el molino en sí,
apenas tienen capacidad para 7 personas. Entonces es complicado, es complejo permitir la visita libre con la que tiene reserva previa, la visita grupal con la individual y al mismo tiempo casar todo esto con una ya te digo, como tanto una visita libre como grupos organizados por ejemplo, empresas turísticas que hacen rutas e incluyen el molino en este aspecto. Así que vamos a ir dando una respuesta paulatina a la realidad que nos vayamos encontrando. De momento el molino está abierto desde los miércoles hasta los domingos, tanto en horario de mañana como en horario de tarde, tanto en visitas individuales como grupales. No obstante, queremos ir trabajando de la mano, por ejemplo, de los centros educativos, ¿no? La próxima semana tenemos una visita guiada con los directores de los centros escolares de la ciudad, con la idea de que los propios directores conozcan la capacidad divulgativa y educativa que tiene ese espacio, para que los propios alumnos, los estudiantes de la ciudad tengan la oportunidad de venir a hacer una visita guiada y gratuita que por parte de la Delegación de Turismo pues le vamos a ofrecer durante los próximos meses, de tal manera que consigamos no solamente abrir un elemento patrimonial más, sino también hacer pedagogía y explicar cuál era el sentido, cuál es el origen, cuál es la utilidad y cuál es la importancia, no solo del molino, sino a través del molino poder explicar e ir mucho más allá en lo que tiene que ver con las galerías subterráneas de la ciudad, ¿no? Y el papel del agua y del pan, que en Alcalá es absolutamente trascendental. La entrada es gratuita, la reserva para participar en estas visitas individuales o grupales es gratuita, pero ¿cuál es la importancia de este molino? Pues es un elemento patrimonial que conocemos que al menos desde el siglo XV existe. Evidentemente su acceso era totalmente distinto al que tenemos ahora, pero con la construcción, en los años 20, con la construcción del Teatro Gutiérrez de Alba por el arquitecto Juan Talavera, de hecho este arquitecto desarrolla no solamente el diseño del teatro, sino también la reforma de aquella zona de la calle La Mina, que era muy distinta a la que entendemos hoy, ¿no? Dando origen, por ejemplo, a la creación de la calle Mario Méndez Bejarano, que es el callejoncito que hay al lado del teatro. Pues bien, toda esta intervención urbana en los años 20 del siglo pasado dejó enterrado hasta hoy el molino de La Mina. Eso ha permitido, para bien, que se haya conservado en condiciones óptimas, y también ha permitido que hoy, gracias a la intervención de los fondos europeos, pues tengamos la capacidad de haber creado un espacio de interpretación allí y recuperar un molino que ha sido vital para la historia de la ciudad, para la historia del pan, de los panaderos y del agua, especialmente por el papel esencial de las galerías. El molino se ubica en un cruce de galerías subterráneas, de manantiales, que permiten que allí la cantidad de agua fuese la suficiente como para mover 2 piedras de molino. Lo que nos da buena idea de hasta qué punto la zona subterránea de Alcalá está vertebrada y jalonada por un montón de manantiales que habrá que seguir estudiando, profundizando en su investigación y en su puesta en valor y conocimiento hacia la ciudadanía. Has hablado de que de momento se han abierto estas reservas para visitar enero y febrero, y en función de cómo vaya la oferta y la demanda, pues se decidirá continuar con la misma táctica a partir de marzo, o igual se cambia. Se va a seguir también en marzo y en abril con toda seguridad. La cuestión es adaptar tanto horarios como días en función de la demanda que vayamos detectando. Nosotros hemos hecho un planteamiento inicial y a partir de ahí vamos a ir corrigiendo aquellas horas y aquellas fechas que entendamos que son mejores para la ciudadanía, ¿no? y para la demanda de visitantes del propio molino. Durante esta jornada de puertas abiertas que ha habido en el periodo navideño, ha sido un éxito total. Ha sido un éxito y la verdad que mucha gente, yo estaba allí muchos días para ver cómo funcionaba aquello, corrigiendo algunas cositas que había que ir solucionando, y sí que he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente, ¿no? Y sobre todo la gente mayor que sabía que había un molino, pero claro, no hay nadie de más de 100 años probablemente que haya visto el molino que tuviera una imagen previa de cómo era el acceso original, ¿no? Y la imagen que tenemos en el imaginario colectivo ciudadano es una litografía de Villamil, que está recogida de hecho en la propia sala de exposición del molino, justo ahí abajo, y creo que ahí la vemos justo ahora mismo en la tele, ¿no? Justo
esa imagen es la que tenemos en el ideario social alcalareño de qué será el molino, y es una litografía completamente romantizada, una imagen romantizada de un molino que evidentemente es mucho más pequeño, no se da ese espacio, con lo cual había debate, me hacía gracia porque había debate, no, es que el molino no lo han arreglado del todo, hay una parte que no está intervenida. No, el molino es lo que es, esa imagen que tenemos es una imagen romantizada, con lo cual no es una fotografía, sino una litografía histórica, y evidentemente el molino se ha mantenido, prácticamente se ha intervenido lo mínimo posible. Tanto es así que incluso la rampa de bajada al molino es metálica y está sobrelevada para mantener el propio suelo original de la rampa de acceso al molino, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el molino es un elemento fundamental que va a venir a sumarse al resto de elementos patrimoniales, como puede ser el castillo, el resto de molinos harineros, la ribera del Guadaira, el monumento natural, y la harinera o el museo, ¿no?, que son elementos patrimoniales, pero también turísticos, con los que tenemos que trabajar de forma integral para ofrecer un paquete turístico a cualquier visitante que venga a conocer la ciudad, que sepa que no solamente tenemos un molino que es una maravilla, sino también tenemos un castillo que es espectacular y un museo que no tiene un rival en la provincia de Sevilla a nivel municipal, un museo que cumple 18 años y cuya calidad artística es una envidia para mucha gente de muchos sitios. Pues sí que es cierto. Bueno, esta recuperación del molino de la mina ha sido posible gracias a los fondos europeos, a la estrategia de USI, como bien ha comentado el señor Rivas, que iba aparejada con esta primera fase de peatonalización de la calle Nuestra Señora del Águila, de la calle La Mina. La intención del equipo de gobierno en el anterior mandato era haber peatonalizado la calle entera, pero una denuncia del Partido Popular, también apoyada por otros grupos de la oposición en aquel momento, impidió esta peatonalización a través de la creación de un bypass que quería hacer el anterior equipo de gobierno en la calle Conde de Guadalhorce. La peatonalización de la primera fase se ha llevado a cabo, ya está operativa, la recuperación del molino de la mina también, y la intención del nuevo equipo de gobierno es continuar la peatonalización de la segunda fase, desde ya la nueva calle hasta la plazuela. La alcaldesa, que estuvo aquí la semana pasada en la tribuna, aseguró que se están estudiando alternativas, pero que la peatonalización va a ser una realidad independientemente de lo que decida el contencioso administrativo o no. Efectivamente, en eso sí que estamos convencidos, estamos de acuerdo, y en el propio acuerdo de gobierno también se refleja. Nosotros apostamos por la implantación de la zona de bajas emisiones, por aumentar las peatonalizaciones como forma de dinamizar y revitalizar el centro de Alcalá, que, como bien sabe la gente que nos está viendo, en los últimos años, especialmente la zona baja, ha sufrido un proceso de degradación importante, ¿no? No hablo solo de la calle Nuestra Señora del Águila, que es evidente, también la zona del derribo, la propia cuesta de Santa María, donde también tendremos que intervenir, y ahí el ayuntamiento también tiene mucho que decir porque tiene varios edificios patrimoniales que vamos a ir restaurando progresivamente. En el caso de la mina, ya hay una partida presupuestaria de en torno a 400.000 euros, si no me falla la memoria, para redactar el proyecto que dé continuidad a la peatonalización desde el molino de la mina, desde el teatro, hasta su conexión con la Plaza Cervantes. En este sentido, estamos de acuerdo con avanzar en ese proyecto, con continuar la peatonalización, y además que nos traería la posibilidad de intervenir para mejorar la accesibilidad a Plaza del Cabildo, que es otra de las cuestiones que debemos mejorar. En este caso sí que nuestro punto de vista no ha cambiado, respecto a nuestra interpretación no ha cambiado. En el mandato anterior, mi compañera Lola Aquino defendía desde Andalucía por sí que los andalucistas no estábamos de acuerdo con el derribo, la expropiación y el derribo de 2 viviendas en la Plaza Cervantes para abrir una nueva calle que derivara el tráfico rodado a la calle Conde de Guadalhorce, que es bastante más pequeña que la calle de la Mina, bastante más estrecha, y donde hay también muchísimos ciudadanos que viven allí muy pegados a lo que sería el tráfico. Nosotros no compartíamos ese proyecto y además defendíamos que la solución al tráfico en el centro pasaba precisamente por infraestructura en otros puntos de la ciudad que permitan evitar pasar por el centro de Alcalá, que es verdad que la ciudad en general y el centro en particular tiene una orografía complicada. Pues bien, desde la puesta en marcha del vial intermedio creo que se ha demostrado que el flujo de tráfico en el centro de la ciudad ha bajado notablemente de forma
bastante importante, tanto es así que hasta los atascos de la calle Bailén, que siguen produciéndose, pero no son similares a los que tenían lugar hace 2 o 3 años, y esto nos ratifica en la opinión de que podemos seguir avanzando en la peatonalización de la calle La Mina sin necesidad de meter más vehículos en el centro. Pensamos que la implantación de la zona de bajas emisiones y todas las medidas que llevan aparejado también la lucha contra el cambio climático, lo que nos piden precisamente es sacar tráfico de paso del centro de la ciudad. Es decir, una persona que vive en el centro y tiene sus garajes en el centro, evidentemente accederá, y en cumplimiento también de la normativa europea y estatal que marca, bueno, qué tipo de vehículos pueden circular en la zona de bajas emisiones. Y eso, ahí estamos obligados y estamos comprometidos en implantarla progresivamente y ir dándole cumplimiento, de tal manera que vayamos avanzando en un centro peatonal, en un centro mucho más dedicado al ocio, a la hostelería probablemente, también a las actividades y a la vida del ciudadano, y menos a los coches y a la polución. Por tanto, Andalucía por sí sigue en contra de la creación de ese bypass y la expropiación de las 2 viviendas. Nuestra postura en ese sentido no ha cambiado, pero es que además pensamos que la realidad nos ha dado la razón. Después de comprobar cómo ha funcionado el vial intermedio, pensamos que ya no tiene sentido. Antes tampoco lo tenía, pero ahora pensamos que todavía menos hacer una intervención de ese calado que no viene a solucionar el problema de fondo, que al final es sacar vehículos del centro, no pasarlos de una calle a la calle paralela, sino sacar vehículos del centro. Y creo que en ese sentido vamos a seguir trabajando, porque sí que coincidimos. Por lo tanto, la alternativa es peatonalizar sin nueva vía. Bueno, también tenemos en paralelo la calle Alcalá y Ortiz, que también habrá que intervenir en un futuro, supongo, y habrá que ir dando cumplimiento al PEMUS. Tenemos un plan de movilidad ya redactado y habrá que ir siguiendo las pautas que se aconsejan y se determinan en ese plan. En ese sentido, con el descenso del flujo de vehículos, evidentemente no necesita las mismas infraestructuras un volumen muy alto que un volumen más bajo de vehículos. De forma que considero que hay que avanzar en la peatonalización a través de otro tipo de infraestructura y no con la creación de un bypass, evidentemente. Se ha presupuestado la redacción del proyecto durante este año. Me imagino entonces que la redacción del proyecto no contempla el bypass, para empezar porque el contencioso administrativo aún no ha dado respuesta. Efectivamente. Ni se espera tampoco para este año, me imagino. Dar plazos con la justicia es algo complejo. Por lo tanto, creo que lo más sensato, lo más seguro y además lo más coherente es seguir avanzando con la peatonalización tal y como se ha hecho esta primera parte, sin tener que recurrir a intervenciones urbanas drásticas en el pleno corazón del centro de Alcalá. Una vez que se redacte el proyecto durante este año, ¿podrían comenzar las obras en 2025? Sinceramente lo desconozco. Aquí el delegado de urbanismo podrá dar detalles mucho mejor que yo, pero considero que lo importante es empezar a trabajar. De hecho, una de las decisiones que tomamos desde el equipo de gobierno al principio del mandato, al principio del proceso para redactar los presupuestos, era precisamente que en las cuentas de 2024 se recogieran partidas para la redacción de todos los proyectos de mandato con idea de ir ganando tiempo. ¿Por qué? Porque además este mandato ha coincidido con el fin de un presupuesto europeo, que sabes que son cada 5 años, y el inicio de otro. Por tanto, el fin de los EDUSI y el inicio de los ETI, me parece que se llama, estrategia, no recuerdo el nombre, pero sé que las iniciales son ETI. En este caso creo que tenemos que ir trabajando en la redacción de esos proyectos para presentarlos a esas convocatorias europeas, que además están previstas que salgan durante este año, más en la segunda parte que en la primera. Por lo tanto, no sé si se podría literalmente empezar, pero lo importante es que vayamos avanzando en aquello que sí podemos avanzar, que es, por ejemplo, en la redacción de los proyectos, en la redacción de pliegos, en la convocatoria de los procedimientos administrativos oportunos, para, en cuanto sea posible, empezar a terminar esa calle. Pues esta es una de las partes que contempla el presupuesto del año 2024, y también dentro del área de identidad otros muchos, entre ellos un importante plan de reforestación, no solo en el monumento natural, sino también en espacios verdes repartidos de toda la ciudad. Sí, tenemos puesto ya en marcha el presupuesto para el 24, ya se ha publicado en el boletín, con lo cual ya entra en vigor y ya podemos estar funcionando con el nuevo presupuesto. Tenemos unos 770.000 euros para reforestación urbana, en el casco urbano. Ya tenemos hecho un censo de los alcorques que están vacíos, porque es nuestra prioridad ahora mismo poder reforestar esos alcorques
tenemos un primer avance, que son como unos 200 árboles, y ya estamos preparando la primera fase para que se pueda... Lo primero que vamos a hacer es la reforestación y el relleno de estos alcorques, la sustitución de los árboles. Y de momento vamos a empezar por ahí, después ya haremos también el monumento natural, que evidentemente también en las plazas, en las zonas ajardinadas de la ciudad, pues también se van a reponer todo lo que se ha venido, se ha estado enfermo o se ha secado, y también pues esa parte de reforestación va a ser la prioridad en la primera parte del ejercicio económico. Un plan de reforestación muy importante dentro del área de identidad, que incluso este objetivo de reforestar ya comenzó hace unos meses con una actividad que se hizo con alumnos de la ciudad. En el Pinar de Oromana se reforestaron, se plantaron 90 pinos nuevos, que tendrá también una continuidad y tendrá otra parte también para seguir reforestando. Ese era un proyecto que ya estaba avanzado y que bueno, que se culminó creo que fue el mes de noviembre, y también ahora estamos trabajando pues para seguir con la reforestación del Pinar de Oromana, del monumento natural, claro. Muy bien. Más proyectos que incluye este presupuesto 2024 dentro del área de identidad, un plan de recuperación de memoria democrática. También, pero el presupuesto en términos generales sí que es importante lo que destacaba antes, ¿no? En términos medioambientales creo que es el mayor presupuesto que ha tenido la Delegación de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Alcalá, y solamente para reforestación, le acaba de comentar mi compañera Luisa Campos, estamos hablando de 770.000 euros para plantar árboles en la ciudad. Es la medida más eficaz y más directa de lucha contra el cambio climático, y por eso es importante compatibilizar esa replantación no solamente en la zona del monumento natural, donde es muy importante esa replantación. No olvidemos tampoco que estamos en un periodo de sequía, afrontando una epidemia del tomicus que está afectando de forma muy importante al Pinar de Oromana, sino que también es importante reforestar la propia ciudad. Ahí tenemos ejemplos como todo el mundo puede tener en la mente la calle Malas Mañanas. En la calle Malas Mañanas no hay un banco, no hay probablemente ninguna papelera, hay farolas de carretera, pero lo que es más grave es que no hay ni un solo árbol, aunque sea un pequeño naranjo, no hay absolutamente nada. Ese tipo de vías amplias en zonas muy pobladas, por ejemplo, como en este caso en la zona norte, pues van a tener su respuesta en el presupuesto, tanto es así que hay 1,5 millones recogido para reurbanizar la calle Malas Mañanas y dotarla de vegetación y de una infraestructura en condiciones. Eso en el caso de Malas Mañanas, pero por ejemplo el primer tramo de la calle Silo también se va a intervenir en él para plantar árboles. Otra vía muy importante de la ciudad que está plagada de otro tipo de elementos, pero no de arbolado, ¿no? Y en este sentido también es muy importante. Eso respecto al área de medio ambiente, donde también hay un compromiso nuestro firme que tiene que ver con la calidad del aire. En este sentido también se recoge en las cuentas de 2024 la instalación de medidores ambientales para la calidad del aire y del ruido, no solamente en el casco urbano, donde también es importante, sino también en las zonas industriales, porque pensamos que la calidad del aire es fundamental para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Y ahí es importante tener datos y saber cuál es la calidad y en qué términos nos estamos moviendo, tanto en la zona industrial como especialmente en la zona urbana. Y esas cuestiones sí que las tenemos ahí presentes. Y después respecto a la parte más cultural, ¿no? A las delegaciones, que en este caso las desarrollamos nosotros, también hay compromisos como, por ejemplo, la dotación económica para reparaciones, para sustituciones y para actualización de maquinaria y de tecnología en los dos principales espacios escénicos de la ciudad, ¿no? En el Teatro Gutiérrez de Alba y en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaira, que también es importante. En el ámbito patrimonial creo que hay que empezar por la ampliación del museo, ¿no? Hay que desbloquear esa ampliación del museo y este presupuesto contempla retomar esa finalización, esa ampliación con el edificio anexo en la Plaza de la Almazara, que también es muy importante porque el museo tiene una colección y un patrimonio muy importante, pero tiene un déficit de espacio también muy importante, de tal manera que ganemos espacios expositivos para la ciudad y consigamos aumentar esa capacidad expositiva de la ciudad, ¿no? Y de nuestro propio patrimonio. En el caso de la Delegación de Patrimonio también es importante que se retoma después de varios años parado
también por obras de urgencia, no por otro tipo de decisiones, el Plan Almena. El Plan Almena es el documento marco que nos dice cómo tenemos que ir interviniendo progresivamente en nuestra fortaleza para ir recuperando, primero investigando, después planificando y por último interviniendo para recuperar esos espacios. Pues bien, en este presupuesto hay tres intervenciones importantes recogidas. En primer lugar, la investigación arqueológica de la zona del Alcázar que está al fondo de las Alcazabas occidentales. Esa parte es muy desconocida y de hecho últimamente ya está incluso vallada porque está en muy malas condiciones. Lo primero que hemos hecho es encargar un trabajo de investigación para aquella zona, para posteriormente poder ir interviniendo, pero no tiene sentido hacer restauraciones si no sabemos primero toda la información posible del uso y de la utilidad que tenía aquella zona, ¿no? Pues eso también está recogido en el presupuesto y otros dos puntos de la fortaleza que también son importantes. La redacción del proyecto de restauración de la Torre Mocha, que es el extremo opuesto, es la torre que mira hacia la Torre de Santiago, pues en esa zona que a día de hoy pues cuesta trabajo interpretar cuál era su significado, su sentido, ya se realizó un estudio arqueológico donde nos ayuda a delimitar y a comprender mejor cuál era el uso de aquel espacio y vamos a empezar a redactar el proyecto para inmediatamente después poder intervenir. Y por último, lo que sí que sería ya dar paso a la intervención y a la restauración, todo el primer tramo de la Puerta Real, es decir, cuando subimos la cuesta de la Avenida del Águila por el barrio en coche, la parte que da a la izquierda, el acceso a las Alcazabas occidentales, pues esa parte de ahí, ese flanco de muralla, creo que serían dos tramos, el de la puerta y el contiguo, se va a intervenir, se va a restaurar, ya está el proyecto redactado y estamos a la espera de saber si también somos beneficiarios de alguna convocatoria de fondos de otras administraciones, lo que nos ayudaría a intervenir porque es una intervención costosa. No obstante, está presupuestada para, si no tuviéramos fondos, intervenir también nosotros. Eso respecto al área patrimonial. No me olvido tampoco del Centro de Interpretación del Castillo, que sé que me vas a preguntar ahora por él. Evidentemente, como ya he dicho en las últimas... Claro, porque te estoy viendo y sé que me vas a preguntar porque es la pregunta lógica del castillo, ¿no? Y tampoco quiero evitar una pregunta que es obvia allí al lado del santuario, ¿no? Ese proyecto que sabes que está paralizado, ya lo he comentado en alguna ocasión cuando se me ha preguntado, estamos trabajando en readaptar aquel espacio, remodelar el proyecto previsto con el menor coste posible y con el mejor resultado posible, teniendo más sensibilidad patrimonial, especialmente por la ubicación en la que se encuentra este espacio, ¿no? Entonces, en cuanto tengamos ese proyecto, licitaremos las obras para terminar con la mayor brevedad posible aquel espacio y poner en marcha, recuperar, mejor dicho, el centro de interpretación que ya estaba abierto, porque es un servicio fundamental que se presta a los turistas en el castillo. Ahí están los aseos, hay un centro donde se explica todo lo que tiene que ver con el castillo y toda la fortaleza, la que podemos ver y aquella que no vemos tanto, pero también todo lo que tiene que ver con la mejora de los servicios que tienen allí, ¿no? En este caso iba aparejado un punto de hostelería que evidentemente todos queremos que aquello se termine y se ponga en marcha lo antes posible, con el mayor respeto posible al entorno donde se ubica. Muy bien, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y continuamos hablando de los proyectos que incluye el área de identidad dentro del presupuesto de este año.